Bien, amigas y amigos, continuamos en su espacio Diálogo Urgente. Como habíamos dicho antes de la pausa, ya se encuentra nuestro invitado con nosotros. Y así como ya habíamos iniciado el programa antes de salir al aire con él, pues así, de manera fuera de cámaras, hay gente que tiene la capacidad y la responsabilidad de impulsar proyectos que tienen impacto en toda la población. Es el caso de nuestro invitado que, siendo muy joven, ha tenido la responsabilidad de impulsar importantes acciones del gobierno en pro del país, como la ley 155-17 de lavado de activos. Me refiero al viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez. Bienvenido, Juan Ariel, a Diálogo Urgente. Siempre contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Solamente dos jefes se han sentado ahí. Sí, lo estamos subiendo el nivel, que no vayan a ponerse celosos. Gracias. Juan Ariel, el primer tema, y lo tocábamos fuera del aire, la ley de lavado de activos. Nosotros tuvimos aquí a Amadeo Peralta y nos dio pinceladas del punto de vista, digamos que fuera de los creadores de la ley, sobre los problemas que eso podría traer. Danos tu punto de vista sobre las razones por las que esto es necesario dentro de la República Dominicana. Claro que sí. Bueno, hay que saber que la ley anterior, que era la 7202, se enmarca en lo que se conoce como la primera ola de leyes contra el lavado de activos, que viene a raíz de la Convención de Viena de 1989 y de los primeros estándares del Grupo Acción Financiera Internacional que se establecen en 1990. Fue una ley que llenó su cometido para el momento en el que se estableció ese ordenamiento jurídico. Eso era lo correcto. Pero los temas de lavado de activos tienen que ver con los estándares internacionales que hay en cada momento. Ya vamos por la cuarta ola de leyes contra el lavado de activos y todos los países del mundo están haciendo la misma modificación normativa. Ese es el caso de Panamá, que la hizo en el 2015, en el caso de Perú, que lo hizo en el 2012, el caso de Colombia, que también lo hizo en el 2012. O sea, todos los países estamos en eso. Ahora, el Grupo Acción Financiera Internacional, que es el organismo multilateral que establece los estándares, emitió las 40 nuevas recomendaciones, que tiene tema de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo y de armas de destrucción masiva. Cada país tiene que incorporar en su propio ordenamiento jurídico esas recomendaciones del GAFI, como se le conoce. Ahí tú dijiste dos cosas que son contradictorias. Recomendación y que tenemos que. Lo que pasa es que son recomendaciones, pero quien no adopta las recomendaciones se enlista en lo que se conoce como el listado de países no cooperantes y los mercados financieros internacionales tienen sanciones contra ellos. Entonces es una recomendación de un alto nivel. Eso es el consejo de papá, tú lo sigues o lo sigues. Exactamente. Hay que saber también que el país firmó una serie de convenios internacionales, el convenio de Mérida, el convenio contra el financiamiento al terrorismo en el 2003. Entonces teníamos que incorporar a nuestra legislación todos esos temas. Sin embargo, Juan Ariel, has dicho con mucha propiedad que todos los países están caminando a esa dirección y una cuarta ola incluso de reformas jurisdiccionales. Sin embargo, ¿estaba la República Dominicana a la par con los países que ya habían incorporado esas reformas para asumir cánones que tal vez económica, cultural, estructuralmente no estábamos listos para eso? Esa es la dificultad en los procesos de integración económica internacional, donde todos nosotros tenemos que ponernos al día para lo que está viviendo el mundo. Definitivamente, sin una nueva ley, es casi que imposible ponerse a la par de esos países, porque lo que no se exige no se cumple. Esperar la buena voluntad de que cada uno de los sujetos obligados vayan cumpliendo para después ponerlo en la ley en 1 o 2 años, eso era muy difícil. Y en el caso particular, nosotros íbamos a ser evaluados por el Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica. Entonces esa evaluación, del que todavía somos proceso, inició el año pasado en marzo, y recién ahora en enero tuvimos la visita de los evaluadores. Si no encontraban eso en la legislación, íbamos directo a lista gris. Okay, y el problema de entrar a lista gris es que no vamos a poder recibir ni remesas. Si pero pensando, ellos vinieron, revisaron la legislación, existe. Ahora, de ahí a la aplicación. Esa es la segunda fase. Ahora ¿Se está aplicando? Claro que sí. Ahora mismo la evaluación de estos organismos se basa en cumplimiento técnico y en efectividad. En cumplimiento técnico se realiza una revisión de la normativa de cada país y se ve si incluye o no las recomendaciones y los estándares. En efectividad se tiene que demostrar que esos estándares se están cumpliendo y que se llevan a cabo cada uno de los procesos,
desde el punto de vista de la prevención del lavado, de la detección, de la persecución y de la condena del mismo. Pero sin embargo, Juan Ariel, tú has dicho muy bien y me parece que hemos logrado alcanzar algunos niveles óptimos en el rango internacional. Ahora bien, en el rango local, el impacto de esta ley, por decir algo, entre muchos sectores, el sector inmobiliario ha tenido un impacto altamente negativo, en donde el promotor se hace sujeto obligado y tiene que convertirse prácticamente en un persecutor para identificar ese eventual lavado, y han descendido y decaído las ventas dramáticamente. ¿No te preocupa que el impacto sea peor internamente que haber entrado en una eventual lista gris? No, jamás. El hecho cuando un país entra en lista gris, básicamente se le prohíbe realizar transacciones financieras con el resto del mundo. Y para una economía como la de República Dominicana, que depende de un sector exportador, de remesas, de turismo, es muy difícil entrar a la lista gris. Porque sería básicamente aislarse. Ok. Quizás ¿Han calculado el costo de la economía? Claro, y hay cálculos internacionales para ello. Quizás lo pueda solventar un país grande que no está tan abierto a la economía internacional, pero en el caso de República Dominicana sería desastroso. Ciertamente que este tipo de leyes, como exige un nivel de formalidad y de cumplimiento que muchas veces no es el que se tiene en los países, en los primeros meses de la aplicación tiende a ser difícil, tiende a ser hasta doloroso. Pero se va dando, se ha visto en cada una de las economías que hemos analizado y luego las personas cumplen. En el caso, por ejemplo, de las inmobiliarias, de los abogados, de los contadores, de los notarios que se están quejando. Hay un recurso de hecho depositado de inconstitucionalidad por el Colegio Dominicano de Abogados. Y tendremos que discutirlo en los tribunales, porque eso es un país un Estado de Derecho, así es que se hace. En ese caso, nosotros no teníamos opción, porque son sujetos obligados que establecen las recomendaciones de los estándares. Cuando uno ve las 40 recomendaciones de la 20 a la 22, se dice cuáles son los sujetos obligados y qué tienen que hacer. En el caso, por ejemplo, del lavado de activos, anteriormente se daba básicamente con dinero que venía de la droga y se intentaba lavar a través del sistema financiero. Por eso es que la primera generación de leyes contra el lavado de activos identifica como delito precedente narcotráfico sobre todo y como sujetos obligados el sistema financiero. Pero todos nosotros sabemos que se estaba lavando dinero por otras vías. Incluso popularmente se decía, uno veía un edificio, uno veía un negocio y decía, bueno, eso debe ser lavado. Eso ha pasado en todos los países. Y por eso es que las nuevas recomendaciones, primero, amplían el listado de delitos precedentes para incluir delitos como la evasión fiscal, para incluir delitos como el medio ambiente, piratería, el soborno, y establece lo que se conoce como APNFDs, actividades y profesionales no financieros designados, donde entran obligatoriamente... Todo el mundo. No todo el mundo. Casi. Incluso los profesionales que son abogados, contadores y notarios, en cuanto realicen ciertas actividades, no abierto, que hay que decir que una debilidad de la 7202 era casi todas las profesiones, lo que pasa es que no se aplicó. Pero ahora es en cuanto realicen constitución de empresas, administración de empresas. Déjame hacerle una pregunta de lo que él acaba de decir. Tú dijiste, en este país todos sabemos que se estaba lavando dinero en otras profesiones. No se decía. Sí, se decía, pero se dice popularmente en cada uno de los países. Y por eso es normal. Y por eso se está llevando a cabo esta legislación. Pero de la misma manera aquí se dice que los funcionarios son delincuentes y no se hace nada a ese respecto. Entonces, no, hay cosas que uno dice, bueno, tradicionalmente uno está acostumbrado a escuchar comentarios de que tal o cual edificio, pero para eso existen las cortes. Uno no se incorporan esas actividades por el rumor público, se incorporan porque están en los estándares internacionales que todos los países tenemos que cumplir. Así como nosotros incorporamos los agentes inmobiliarios, todos los países de América Latina en su legislación lo han tenido que cumplir, y del mundo incluso. Eso que tú dices que todos los países tenemos que cumplir, pero cada país tiene un marco normativo que respetar. Por ejemplo, en Singapur está establecido de manera consuetudinaria y positivada la pena de muerte. Ejecuta. Para el caso de droga, pena de muerte. Imposible sería aquí. Entonces, en el mismo sentido, también mecanismos que protegen leyes adjetivas en República Dominicana no asumirían o riñen con ese estándar internacional. Por ejemplo, el secreto profesional del abogado. El abogado como sujeto obligado está en la obligación
de denunciar si entiende que su defendido, su cliente, Está lavando está en un dinero. mecanismo de acción ilícita. Y eso riñe totalmente. No, eso es un mal entendimiento de la ley. Lo primero, el abogado es sujeto obligado en cuanto realice ciertas actividades. Ajá. ¿Cuáles Por ejemplo. actividades? Administración de dinero y patrimonio de terceros. Ajá. En cuanto realice constitución y administración de empresas. Es básicamente eso. Pero, por ejemplo, los abogados penalistas Ajá. no tienen nada que ver con la ley de lavado. ¿Usted está administrando una empresa de terceros? ¿Usted está constituyendo una empresa? ¿Usted está prestándose para realizar la administración de los activos de un tercero? Pero ¿dónde si queda la respuesta es presunción de no, inocencia? O sea, ¿cómo detectar que eso que ese abogado está constituyendo, está administrando, tiene un origen fraudulento de lavado? entonces el abogado tiene que realizar Pero lo es que que se conoce como debida diligencia. Para eso está el Así Ministerio como los Público. bancos, no, porque el Ministerio Público ya tiene una investigación de trasfondo penal. Aquí no hay una investigación. En la debida ¿No diligencia. te parece que eso es una sanción previa, destruye la No, presunción de inocencia? no para Y nada. que en el rol del abogado tal vez eso sea parte de su función, pero el constructor, si yo recibo un cliente donde yo tengo que construir un edificio de 100 millones de pesos, yo tengo ahora que tener, y esta parte por favor acláranla, un empleado que lleve ese dato, esa información requerida ante la UAF para que la UAF entonces determine si ese dinero es o no es de lavado. No, o no, tengo no. que hacer Vamos a- también la diligencia. No, vamos a entender el Usted está en contexto una general. situación difícil, doctor. No se apure, que me ha tocado explicarlo en varias Supongo que sí. ocasiones. Vamos a ver, ¿qué es lo que establece la ley de lavado? Es como si fuera una colaboración público-privada para que la economía se proteja de los capitales ilícitos. Entonces, nosotros decimos, con los sujetos obligados, el Estado delega en ello parte de su función y lo que hace es que les obliga a Subraya conocer al cliente. Todo lo que tiene que hacer es conocer al cliente, saber la identidad del cliente, saber las actividades económicas que realiza un cliente y ver si cada una de las transacciones en lo que va a estar involucrado se corresponde con ese perfil. O sea, que Iván como arquitecto ya no es solo arquitecto, es investigador. No, Iván como arquitecto Claro. no tiene nada que ver, no es Tiene sujeto que- obligado. tiene que conocer su no, cliente. no es sujeto obligado como arquitecto. Digamos que tiene una empresa de construcción Ajá. o una empresa inmobiliaria. Ujú. Sí, tendrías que conocer al cliente, tienes que ver primero la identidad. Deme su cédula. ¿Usted quién es? Dominicano, Constructora, extranjero. investigadora Iván Fernández. Yo diría que la constructora estaría más obligada a Ay, relacionarse con los clientes. Bueno. Y en el caso de una sospecha, todo lo que tiene que hacer es emitir un reporte de operación sospechosa ante la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que se hace en línea, que se hace en 1 minuto y con eso cumple lo que le exige la ley. No tiene que ser una persona en particular. El reglamento de aplicación establece que para las empresas pequeñas y medianas se puede designar a una persona sin que sea su Nueva. actividad exclusiva. Cualquiera en la empresa puede ejercer la actividad de lo que se conoce como oficial de cumplimiento. Incluso dentro- una empresa de una sola persona Puede digamos, ser esa persona. puede ser esa misma persona. Dentro de esta legislación, ¿hay algún tipo de declaración jurada que uno tiene que hacer como empresario? Porque si yo comienzo No. a construir en este momento de aplicación de la ley y yo digo que yo voy a construir un edificio de 100 millones de pesos de recursos míos, ya ese dinero pudiera ser de algún tipo de lavado. Sí, el Hay constructores y ahí vengo con el rumor público, que uno dice, bueno, esa constructora no tenía los recursos para hacer esos edificios, pero esta ley lo que pudiera estar haciendo es lavándole el dinero de cierta manera, porque está diciendo de que de aquí para atrás ese dinero estaba bien. O no necesariamente, no, porque el lavado es delito autónomo. Si yo, digamos, obtuve una ganancia ilícita hace 5 años, por así decirlo, y yo intento colarlo en la economía formal ahora, si yo lo realizo ahora, estoy intentando lavar. Y eso está sancionado por la ley 155-17. O sea que no hay, digamos, una limpieza. Otra cosa es que se dé, como en otros países ha ocurrido, leyes de sincerización de patrimonio, donde se establece, bueno, si usted Bueno, la ha DGI hoy tenido- menciona algo al respecto. donde si usted tiene un patrimonio que anteriormente no lo había declarado, vamos a sincerizarnos y a partir de aquí
entonces tenemos las cuentas claras. Juan Ariel, contigo vamos a tener que concertar otra entrevista porque está lo de la asociación público-privada, ley de cooperativismo, y son temas muy amplios y esto es demasiado importante. Sin embargo, finalmente quiero que me aclares algo. Tú has dicho y subrayo la delegación del Estado en sus competencias en cuanto al sujeto obligado. En tal sentido, ¿tú no sientes que es una confesión de la incapacidad del Estado para poder ejercer la función que el poderdante le delegó a él? No, para nada. A ver, lo que el Estado está delegando es cuidémonos todos de que el dinero ilícito entre en la economía formal. Pero la capacidad del Ministerio Público de persecución e investigación en el caso de sospecha de una actividad criminal, eso no se está delegando. Lo que se le está delegando es conozca a su cliente y adviértame si usted ve algo sospechoso. Ahora, luego de que hay una advertencia o ni siquiera sin necesidad de una advertencia, el Estado tiene una serie de entidades que han sido designadas para la investigación. Está el caso de la Unidad de Análisis Financiero, que realiza investigaciones financieras. Está el caso de la policía, está la DNCD y está también el Ministerio Público. O sea que es una colaboración público-privada que está en las recomendaciones de los organismos internacionales. Bueno, amigas y amigos, yo creo que está comprometido Juan Ariel a venir otra vez. Sí, tenemos otro tema, pero se quedaron pendientes. Hemos tenido la grata visita en esta mañana de Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia y un impulsor de reformas importantes en República Dominicana. Qué bueno que gente joven tiene participación y espacio para transformar este país en el país que todos queremos. Así como les deseamos buena suerte en el resto del día a nuestros amables televidentes, porque nuestra jornada de diálogo urgente ha terminado por el día de hoy. Recuerden seguir en EN Televisión, lo que tienes que ver. Pasen feliz resto del día.